Amigos de Homo Academicus, bienvenidos a esta nueva entrega de su canal. En esta oportunidad vamos a hablar de las técnicas cuantitativas de las escalas y nos vamos a enfocar en la escala de Likert. En primer lugar, les vamos a pedir que se suscriban al canal e inmediatamente pasamos al tema de exposición. ¿Qué es la escala de Likert? Es una escala propuesta por el psicométrico René Likert el año 1932. Es el procedimiento más utilizado para el estudio de las actitudes y se ha desarrollado y enriquecido notablemente en comparación con las propuestas iniciales. En un video anterior sobre las técnicas de investigación, específicamente sobre la encuesta, hemos hablado que una parte importante del cuestionario es estudiar precisamente las actitudes que tienen las personas. ¿Cómo estudiamos las actitudes? A través del uso de la escala de Likert. Actitudes que pueden ser favorables, desfavorables o que pueden ser neutrales. El formato de las preguntas individuales en las escalas de Likert está representado por una serie de afirmaciones, para cada una de las cuales el entrevistado debe decir si está de acuerdo y en qué medida. Vamos a señalar que una escala es un conjunto coherente de elementos que se consideran indicadores de un concepto más general. Por ejemplo, podríamos hablar del concepto de clima organizacional y desglosar en afirmaciones todas las dimensiones que implican el clima organizacional y darle al entrevistado una serie de criterios para que pueda señalar si está de acuerdo o está en desacuerdo. En función de ello es que podríamos revelar la actitud de las personas, por ejemplo, en relación al clima laboral dentro de una determinada empresa. Estos son el tipo de preguntas que están formuladas en una escala de Likert. Por ejemplo, ¿el personal de la Dirección de Impuestos Nacionales es eficiente al atender al público? En esta encuesta, que tiene que ver con atención al público, podríamos señalar que existe una escala de 5 elementos, donde obviamente el entrevistado puede señalar que está de acuerdo, que está muy de acuerdo, que no está de acuerdo ni en desacuerdo, que está en desacuerdo y muy en desacuerdo. El elemento básicamente es la afirmación, la pregunta, el comportamiento o respuesta a un test o cualidad. Y la escala son el conjunto de elementos que establecen un determinado criterio y una determinada actitud de la persona que está siendo entrevistada. Los elementos que tienen que ver con muy de acuerdo y de acuerdo básicamente significan que la persona tiene una actitud positiva o favorable. El elemento medio indica una actitud neutra y los elementos en desacuerdo y muy en desacuerdo ya indican una posición negativa de la persona que está siendo entrevistada. En este caso, por ejemplo, si la pregunta variara, si dijéramos el personal de la Dirección de Impuestos Nacionales es ineficiente, los valores tendrían que cambiar, ¿no? Muy en desacuerdo tendría que ser 5, en desacuerdo tendría que ser 4, ni de acuerdo ni en desacuerdo se mantendría en 3, de acuerdo tendría que mantenerse en 2, muy de acuerdo tendría que ser 1. ¿Esto por qué? Porque si la pregunta es negativa, entonces se debe dar el mayor puntaje a los factores negativos. Si la pregunta es positiva, se debe dar los mayores puntajes a los factores o elementos positivos. ¿Cuáles son las fases en la construcción de una escala de Likert? La primera de ellas es formular las preguntas o hacer las afirmaciones. Se determina la actitud estudiada y se formulan afirmaciones que reflejen los diversos aspectos del concepto que se quiere destacar. Bueno, básicamente podemos investigar conceptos, podemos investigar dimensiones de un concepto y agotarlos con una escala de Likert para poder hacer referencia a la actitud que tiene el entrevistado. Por ejemplo, si tuviéramos que investigar qué actitud tienen las personas respecto a un determinado producto, entonces podríamos ver la calidad, el precio
y en función de estos elementos, dimensiones del producto, podríamos formular afirmaciones para que las personas nos manifiesten su actitud frente a un determinado producto, en caso de hacer, por ejemplo, una investigación de mercado. Tenemos que hacer la aplicación de las preguntas a una muestra de sujetos, esto en forma piloto. La escala se va a aplicar a una muestra de entrevistados que nos van a permitir ajustar la escala, ver si existen algunas afirmaciones que faltan o algunas afirmaciones que son redundantes, que sobran o si no se entienden las afirmaciones. Después se debe hacer una selección de preguntas y determinar el grado de coherencia de las mismas. Se debe, por lo tanto, asegurar que los elementos de la escala sean coherentes entre sí y se debe hacer un control de la validez y unidimensionalidad de la escala. Es decir, se debe controlar la validez de la escala y su carácter unidimensional. En cada pregunta se debe abordar un concepto y todas sus dimensiones. No podemos desglosar en dos preguntas un solo concepto. Esto porque no cabe la menor duda que la escala debe tener un carácter absolutamente unidimensional, de abordar una temática específica y agotarla al mismo tiempo. ¿Cómo se interpreta una escala de Likert? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos identificando el comportamiento de atención al cliente de los funcionarios de impuestos nacionales y vamos a formular una serie de afirmaciones, algunas que son positivas y algunas que son negativas. No olvidemos que cuando son positivas es necesario darle el puntaje mayor a las escalas positivas, a las escalas favorables, y cuando la pregunta es negativa, entonces debe dar mayor puntaje a los factores o elementos negativos. Por ejemplo, en este caso, dice: el personal de la Dirección de Impuestos es grosero al atender al público. Entonces, muy de acuerdo tiene el valor de 1, de acuerdo tiene el valor de 2, en desacuerdo y muy en desacuerdo tienen los máximos valores, porque la pregunta es negativa. Por ejemplo, la Dirección de Impuestos se caracteriza por la deshonestidad de sus funcionarios, sigue siendo negativa, va a mantener el mismo comportamiento. Los servicios que presta la Dirección General de Impuestos en general son muy buenos. Aquí la pregunta es positiva y por lo tanto los elementos favorables de la escala deben tener el mayor puntaje. Y por ello, muy de acuerdo tienen los puntajes de 5 y 4, y muy en desacuerdo tiene el puntaje de 1 y 2 respectivamente. Y así cada una de esas afirmaciones que agotan básicamente la cuestión de la atención al cliente en impuestos nacionales se ha construido sobre la base de ese concepto, atención al cliente, y se le ha asignado las respectivas escalas para cada una de las afirmaciones. Supongamos que la persona que está siendo encuestada nos señala en la primera pregunta que está muy de acuerdo, en la segunda de acuerdo, en la tercera muy en desacuerdo, en la cuarta pregunta tiene una posición neutral, en la quinta pregunta tiene una posición muy de acuerdo, en la sexta pregunta muy en desacuerdo, en la séptima en desacuerdo y en la octava afirmación tiene una posición de muy de acuerdo. Para poder interpretar la escala de Likert, supongamos que hemos hecho estas preguntas, es necesario que establezcamos cuáles son los valores que han sido seleccionados. En este caso tenemos el valor de 1 en la primera pregunta, el valor de 2 en la segunda, el valor de 1 en la tercera, el valor de 3 en la cuarta pregunta, el valor de 1 en la quinta pregunta, el valor de 1 en la sexta pregunta, el valor de 2 en la séptima pregunta y el valor de 1 en la octava pregunta. Por lo que el resultado de la sumatoria de todas estas respuestas es igual a 12. Si nos fijamos, tenemos una escala de 8 afirmaciones, y estas afirmaciones básicamente tienen 5 posibilidades de respuestas, ¿no? Donde las respuestas más desfavorables alcanzarían un puntaje máximo y obligatorio de 8, porque son 8 preguntas y sí o sí debe llenarse una de ellas, por lo tanto el valor mínimo que puede alcanzar es 8 y el valor máximo que podría alcanzar es 40, por lo que debemos construir nuestra escala en función de esos rangos. Entonces 8 el valor mínimo más desfavorable, 24 el valor neutral y 40 el valor máximo que pudiera obtener una persona en la entrevista que vaya a realizar. 8 significa una actitud muy desfavorable,
24 ni favorable ni desfavorable y 40 una actitud muy favorable. Si nosotros vemos la sumatoria que se ha realizado de todos los valores que ha seleccionado el entrevistado, tenemos un valor igual a 12, por lo que identificando la posición de 12 en la escala nos daría una posición muy cercana a una actitud muy desfavorable, por lo que del análisis de la escala de Likert aplicada a los contribuyentes respecto a la calidad de los servicios que presta la Dirección de Impuestos Nacionales se obtuvo un valor de 12, cuyo resultado indica que la actitud de los contribuyentes es sumamente desfavorable hacia la calidad de los servicios que presta la Dirección de Impuestos. Eso es todo, les agradecemos por su atención. De este modo se trabaja con una escala de Likert y como ustedes pueden ver, la escala de Likert tiene básicamente la finalidad de poder medir cuál es la actitud que puede ser favorable, desfavorable, positiva, negativa de una persona respecto a una cuestión que le planteamos en la investigación. Muchas gracias, no se olviden seguirnos en el canal, suscribirse al mismo, dejarnos sus comentarios y compartir nuestros videos.